Hola, ¿cómo estamos? Bueno, vamos con este nuevo video. Vamos a hablar de la música Baladi y también del Taksim o Ashra Baladi, ¿sí? Entonces, hablando de la música Baladi, hay un percusionista, creo que es inglés, muy reconocido que se llama Guy Shalom, y él afirma que es la música urbana que se tocaba en Egipto a mediados del siglo XX, ¿sí? Acerca del Baladi como tal, de la música Baladi, que es diferente al Taksim Baladi o Ashra Baladi, ¿sí? Esta es la música Baladi como tal. Dice, en 1940, Cairo y Alejandría fueron el hogar de muchos expatriados europeos y eran ciudades extremadamente cosmopolitas. Expuestos a la música y cultura occidental, los músicos egipcios pronto dominaron los instrumentos europeos como el acordeón, el saxofón y la trompeta, y los usaron para tocar la música de Egipto. Esto le da a la música baladi su sonido distintivo, ¿sí? O sea, estamos hablando de 1940, de Cairo a Alejandría como ciudades cosmopolitas, instrumentos occidentales llegan y los egipcios se apropian de ellos, de estos instrumentos como el acordeón, el saxofón y la trompeta, pero para hacer su música, o sea, una música con su propio sabor, ¿sí? Así que por un lado existen las canciones baladi o populares y por otro lado lo que les decía al principio, existe la estructura musical llamada Taksim Baladi. Entonces una cosa es baladi, música baladi, y por otro lado es algo muy específico que se llama una progresión baladi o un Taksim o Ashra Baladi, ¿sí? Entonces se dice que no todas las canciones baladi son para un Taksim Baladi, son una progresión. Hay canciones baladi que son canciones válidas, pero no son una Ashra Baladi, una progresión, un Taksim Baladi que tiene como todos esos momentos. Para que sea considerado un Taksim Baladi debe desarrollarse a modo de progresión, ¿cierto? Algunos músicos populares del Baladi como tal son Samir Serur, que es el que tenemos ahí en la foto, el saxofonista, tenemos Samuel Babli, Mustafa Saks, Sheikha, Hassan Abdel Seud, Sheikh Taha, Faruk Salama, entre otros. Muy bien, ahora sí, entremos en detalle a hablar del Taksim Baladi o del Ashra Baladi. Sí, Taksim en árabe es improvisación, Ashra en árabe es 10 y Baladi es pueblo popular. Entonces, hablando del origen del Baladi, hay diferentes versiones. Morocco, por ejemplo, propone esta. Ashra Baladi o Baladi proviene de las pequeñas villas, donde llevan a cabo bodas y fiestas en las calles cerca de sus hogares. Ellos construirían un escenario temporal y contratarían gawazi. Los invitados y sus familias simplemente bailarían en la calle. Si la familia quisiera dejar una impresión, una buena impresión o una wow, contratarían una bailarina profesional de danza oriental, ¿sí? De la ciudad. Las gawazi bailaban casi toda la noche, deteniéndose varias veces a lo largo del show para el tahiyya o salam, saludo, cuando los amigos e invitados de la fiesta daban el dinero para los novios o propina, ¿sí? Para los bailarines, ¿sí? Cada regalo era formalmente reconocido por el maestro de ceremonias. Entonces decía, esta tajeya, este dinero, este saludo viene del señor tal, o saludo, salam del señor tal, ¿sí? La banda entonces ahí se detenían, ¿cierto? La banda se detenía y el hombre responsable de recolectar el dinero daba los saludos. Especificaba también, podía especificar el monto, es decir, un saludo o una tajea del señor tal que dio tanto, ¿cierto? Usualmente esa pausa era de 3 minutos aproximadamente. Ashra Melody era la manera de manejar esto. Cada vez que se detenía, otro instrumento podía iniciar el show. Entonces, esta es una de las versiones por las cuales, o acerca del origen del Ashra Baladi, pero al ser, o sea, y es que la música también se ve, en la música en Egipto hay mucha tradición oral y sobre todo, por ejemplo, con los ritmos. O sea, una línea de percusionistas conoce al Maxum como Maxum, ¿sí? Innegablemente, pero otra línea de percusionistas que viene del papá, del tío, del abuelo, de no sé qué, del vecino, o sea, otra línea puede conocer el mismo Maxum con un nombre diferente. Entonces, esta es una propuesta que la autora Morocco pudo haber escuchado de algún músico, pero de otros músicos podemos encontrar, no se origina de esta manera, sino que esta otra posibilidad. Entonces, esta es solo una de las posibilidades y era que en las fiestas se hacían ciertas pausas para agradecer a los invitados ese saludo que enviaban, entonces un instrumento musical empezaba a tocar, ¿cierto? Y se iban alternando uno después el otro también. Otra teoría es que se iban
o sea, como que se iban, para que cada músico fuera reconocido, fuera aplaudido como individuo, se hacían unos segmentos donde solamente tocaba el acordeón y se aplaudía, solamente se tocaba la darbuka y se aplaudía, entonces también eso hay otra teoría que afirma que así también se puede haber desarrollado esta progresión, ¿cierto? Son teorías. Ahora, Guy Shalom propone otra teoría, él dice, Guy Shalom ha recibido mucha o recibió mucha información o de Sheitaha o de músicos egipcios, sí, sobre todo de Sheitaha. Hay varios artículos de Guy donde la fuente menciona a Sheitaha. Entonces él dice, en el Cairo de 1950 y 60, Sheitaha, que fue un acordeonista muy famoso egipcio, y sus colegas desarrollaron el Ashra Baladi durante sus puestas en escena en entornos sociales, ¿sí? Entonces, era bailado originalmente por personas no profesionales, por gente del común, como los anfitriones de las fiestas o los invitados internacionales. Entonces, esto es lo que Guy Shalom pudo extraer de esa fuente que fue Sheitaha u otros músicos de la época. Hoy en día muchas bailarinas profesionales presentan una improvisación Ashra Baladi en sus shows. Entonces lo que propone Guy Shalom es que Sheitaha en 1950-60 desarrolla esta progresión que inicialmente era bailado por no profesionales y luego ya las profesionales lo empezaron a involucrar. Es pues que se afirma que el Taksim Baladi o el Ashra Baladi es una forma musical y dancística creado en Egipto a modo de progresión. A la derecha vemos a Sheitaha, que es este acordeonista que vemos acá, y vemos a Guy Shalom, que es este percusionista. Tradicionalmente es 100% improvisación. Si hablamos de una bailarina, improvisación solista. ¿Sí? Es una improvisación donde participan 3 elementos principalmente, que es la melodía. La melodía puede venir usualmente gracias al acordeón, ¿cierto? La percusión y la bailarina. Es un juego entre melodía, percusión y bailarina. Los protagonistas del Taksim Baladi de esta progresión son el acordeón, usualmente la tabla, como les decía, aunque también puede incluir, hay veces un rababa o un violín o un ney, pero usualmente, o sea, la versión más popular que escuchamos hoy en día es acordeón. O sea, que quien lleva la melodía fuerte es el acordeón, acompañado por la darbuka o por otro instrumento de percusión también. Entonces la improvisación está compuesta, se dice que por motivos, esto es lo que propone Guy Shalom, por motivos o segmentos musicales cortos de música folclórica o de música clásica, o de clásicos pues. Estos segmentos actúan como señales en el camino, orientando a los artistas acerca de cada sección de la música y actúa como base para su improvisación. Es decir, estos segmentos se puede introducir, por ejemplo, el acordeonista propone un segmento, ¿cierto? De una canción, puede ser Amint Bilah o Ya Hassan Ya Juliel Genina, propone, entonces ya el resto del grupo sabe hacia dónde va el músico y también la bailarina sabe hacia dónde va. O sea, lo que él plantea en su artículo es que el Taksim Baladi se compone de motivos o segmentos musicales que son muy reconocibles, muy reconocidos, ¿sí? Entonces, si entra, por ejemplo, Aminti Belah, ya se sabe más o menos cómo va a ser la progresión, las preguntas y respuestas, el sabor, o si entra Ya Hassan Ya Juli o cualquier otra, ¿sí? Bueno, se le llama progresión porque tiene una cierta estructura, unas fases, unos momentos. Esta estructura no siempre sigue el mismo orden, es decir, no tiene que ser A, B, C, D. Puede ser A, C, B, D, ¿cierto? Pero usualmente tiene esos componentes, ¿sí? Bueno, en la literatura se encuentran diferentes tipos de estructuras o de formas populares, entre ellas Amint Bilah y la forma femenina. Esto es de acuerdo a Guy Shalom, ¿sí? La forma original, propone él, es la progresión Amint Bilah. Amint Bilah es simplemente el nombre de una canción. Amint Bilah significa he llegado a creer en Dios. Eso es lo que traduce Amint Bilah. Y es una canción muy famosa, cantada por, ahorita les comparto quién fue la autora. Entonces, la forma original se dice, según Shalom, ¿sí? Todo esto hay que decirle según este, porque teorías hay muchas. Entonces, según Shalom, la forma original de progresión es de Amint Bilah, se llama Amint Bilah, o está compuesta o está enfocada, nace a partir de, la cual era originalmente esta progresión danzada por hombres, usando a saya, su bastón. El estilo femenino es más fluido e incluye un segmento de awadi, que ya lo vamos a ver. Y puede incluir secciones como el Taksim, Amint Bilah, Talab Wabas, Hassan Yahuli, Tedbati, Tetzari y Afla.
Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Bueno, ahora, por ejemplo, acá vemos a la derecha a Faruk Salama, un acordeonista súper famoso, como les comentaba ahorita. Entonces, ¿qué es Amint Billah? Amint Billah es una canción muy famosa de Laure de Catch, ¿sí? Que traduce, he llegado a creer en Dios. Eso es lo que traduce Amint Billah. He llegado a creer en Dios. Una canción muy famosa, clásica de 1939, cantada por Laure de Catch o de Caché. Y cuya melodía está incorporada en esta progresión de Ashra Baladi y Amint Billah. O sea que Amint Billah es el nombre de una canción, pero también está esa canción se llevó a la progresión Amint Billah, ¿sí? O sea, ese es el segmento, ese es el corto, sí, el segmento, el motivo, ¿cierto? Por decir, el segmento que se usa, que se inserta en la progresión. Esta forma inicia entonces con un taksim o taksim se puede escribir con X o con Q, o sea, en la progresión típica de Amint Billah, ¿sí? De la Ashra Baladi. Entonces pueden empezar por un taksim, el cual es la improvisación de un instrumento melódico, usualmente es el acordeón y sin acompañamiento percutivo, nada. Entonces un taksim. Este taksim puede incluir un segmento de la canción Yarabi Toba, que es Dios me perdone, lo que permite que el intérprete muestre un poco su devoción y su lado espiritual. O sea, podría tener esta improvisación algo de esta canción Yarabi Toba. Luego se introduce el ritmo Wahda Kabir y la melodía de Amint Billah. O sea, primero empieza con un taksim que puede o no incluir esta canción, la Yarabi Toba, y después entra el Wahda, poco a poco va entrando la melodía de Amint Billah. Ahora se van desarrollando preguntas y respuestas musicales entre el acordeón y la darbuka. En esta parte se puede apreciar la habilidad del intérprete, que debe mostrar con su cuerpo y con su danza la diferencia entre las preguntas y las respuestas. Recuerden que estamos hablando de la progresión Amint Billah, que era usualmente para hombres con asaya. A continuación se presenta el ritmo Masmudi Kabir y la melodía de la canción Hassan y Juli el Genina, que traduce Hassan, el que cuida el jardín, el cuidador, el que cuida el jardín. Se dice que fue Sheitah, el que vemos a la izquierda, ¿cierto? El acordeonista famoso, quien compuso esta canción, refiriéndose al reconocido empresario Hassan Arnous, quien bailaba Ashra Baladi con su asaya en el Cairo, mostrando su poder y su estatus. Esto todo lo dice Shalom en su artículo. Ahora, la canción puede cambiar y entrar después a un tet bati, que es un tet lento, a diferencia de un tet sari, que sería un tet rápido. Ya vamos a hablar de eso. Tet, ¿qué es el tet? Es una onomatopeya que describe el sonido cortante que se hace el acordeón en los conteos 2 y 4 de cada barra de ritmos, de cada barra de 4 tiempos de un ritmo, ¿sí? Es decir, cuando el acordeón hace ta, 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 o sea, que en el 2, o sea, 1, 2, 3, 4, sí, sí, o sea, cuando, y ese es el tet, ¿cierto? Ese jalón en el conteo, sobre todo en el 2 y en el 4, cuando estamos, por ejemplo, en un ritmo saidi, sería un tet bati, cuando estamos en ritmo maxon sari o un falaje, sería un tet sari, un tet rápido, o un tet bati, un tet lento, ¿sí? Ese sería el tet, que es una onomatopeya, o sea, es lo que, o sea, como tet, 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 o sea, como sonaría una onomatopeya ya que describe el sonido cortante que hace el acordeón en los conteos 2 y 4. Bueno, en este estilo masculino, una vez termina el tet bati, el tet lento, prosigue el tet sari, que sería el tet rápido, con el ritmo falaje, por ejemplo, un ritmo 2/4, mientras el acordeón sigue con los sonidos cortantes y típicos del tet. Al final, el final, que es conocido como afla, es el cierre, ¿sí? Y es siempre propuesto por el bailarín, dice Shalom acá, el cual usualmente golpea el piso con el asaya anunciando el final del performance. Recuerden que estamos hablando de esa progresión Amint Billah típica en los años en que se creó, o sea, Guy Shalom está compartiendo lo que le decía Sheitah, o sea, digamos que de estos acordeonistas de la época, 1950, 60, 70 también, o sea, ¿cierto? De cómo era una progresión típica para ellos y que esta progresión Amint Billah era usualmente y empezó solo para hombres y seguía este camino, ¿cierto? Esto es lo que propone Shalom. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.